Vamos a continuar nosotros con la parte de dinámica, donde vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de las leyes de Newton que hemos observado en el video anterior. Por ejemplo, vamos a observar esto. Acá tenemos una pared, esta es una cuerda y este es un cuerpo que está adherido a esa cuerda. Veamos qué es lo que sucede. Este cuerpo tiene una masa, por lo tanto tiene un peso y tira hacia abajo. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que va a suceder en esta representación? El cuerpo tira hacia abajo y hacia arriba la cuerda también hace una fuerza, que en este caso se va a llamar para nosotros tensión, o sea, la tensión que hace la cuerda para tratar de mantener al cuerpo en su estado. Veamos cómo lo representamos a través de la segunda ley de Newton. Dice que la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora hay que observar esto. Si este cuerpo está tirando hacia abajo, está tratando de ir hacia abajo, entonces vamos a suponer que debería haber un movimiento hacia abajo. Pero como sabemos que está quieto, vamos a plantear la situación como que esta fuerza que tira hacia abajo tiene una fuerza que se le opone, que en este caso sería esta tensión. Planteemos así: la fuerza que tira hacia abajo menos la que se opone, que es la tensión, es igual a la masa por la aceleración. Pero como sabemos que esto está quieto, entonces, ¿cuánto va a ser la aceleración? Va a ser 0. Por lo tanto, el peso menos la tensión es igual a la masa por 0. Y un número multiplicado por 0 es siempre 0. Por lo tanto, si nosotros pasamos la tensión al otro miembro, llegamos a la conclusión de que el peso es igual a la tensión. O sea, la fuerza, peso, es igual a la tensión, o sea, a la otra fuerza que se opone. Por lo tanto, lo que sucede acá es que estamos en un estado de equilibrio porque hemos definido que la aceleración sea igual a 0. Por supuesto que después ya en la práctica se van a ver ejercicios con valores ya estudiados, preparados, para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Pero siempre en la conceptualización es importante. Veamos acá en este ejemplo número 2. ¿Qué estamos observando acá? Acá hay una polea, un cuerpo que tiende esa polea. Esta es una cuerda. Llamamos cuerda a aquello que nosotros, para estos ejemplos, vamos a decir que es algo inextensible. O sea, no se va a cortar, no se va a estirar, tampoco vamos a decir es gruesa o delgada, no, acá se va a despreciar justamente el grosor y demás. Vamos a suponer que este cuerpo, a través de una fuerza que se está haciendo desde acá, va subiendo. Entonces suponemos que al ir subiendo tiene una aceleración positiva. Toda esta es una suposición que nosotros hacemos, porque decimos, bueno, sí, está subiendo el cuerpo, por lo tanto, está pasando esto. Veamos cómo planteamos en el diagrama. Acá dice una aceleración distinta de 0, o sea, ya decimos que se está moviendo esto. Veamos qué pasa acá. La fuerza que decíamos que genera esta fuerza para que lo podamos subir es la tensión. Y el peso tira hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Como el movimiento es hacia allá, hay que plantear nuevamente la segunda ley de Newton como la suma de la fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué está sucediendo acá? Como el movimiento es hacia allá, entonces la tensión es la que se va llevando al movimiento, se va llevando al cuerpo, va dominando el movimiento. Entonces dice, la tensión menos lo que se opone a ella, que es el peso, es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué sucede acá? La fuerza, la tensión, tiene que ser mayor a la fuerza peso. Si esto es así, la aceleración es positiva, o sea, coincide con este planteo inicial que nosotros hicimos. Veamos en este tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, una fuerza tira hacia acá. Hay dos cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2, con masa 1 y masa 2 cada uno, adheridos al sistema. Si quieren, le ponemos acá masa 1 y masa 2. Vamos a ir separando un poco todo esto. Vamos a hacer acá así. Ahí estamos, acá también vamos separando los ejercicios. Y fíjense que lo que sucede acá. Este cuerpo va tirando hacia allá, hace la fuerza sobre este cuerpo, como bien decíamos en las clases anteriores. Hace fuerza sobre este cuerpo, pero ¿qué sucede? A su vez este cuerpo hace fuerza sobre el cuerpo anterior. Entonces acá, en el medio, se genera lo que es la tensión de la cuerda. Acá se genera lo que es la tensión de la cuerda. Entonces, la tensión es la misma porque es una sola cuerda. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros lo separamos como un sistema, decimos, acá tenemos acá. ¿Qué tenemos? La cuerda que tira hacia allá porque esta fuerza quiere llevársela
y el cuerpo 2 se lo quiere arrastrar al cuerpo 1. Entonces hay una sola fuerza que actúa sobre este cuerpo 1. Veamos sobre el cuerpo 2. La fuerza que tira hacia allá, pero este cuerpo no deja que se vaya tan fácilmente el 2. Entonces también tira para acá. Entonces, para este cuerpo se le opone esta fuerza, que en este caso es la tensión. Este caso es un sistema. Nosotros vamos a llamar esto sistema. Este es un sistema. O sea, si hubiese 4, 5, 6 cuerpos, no importa. Todo es un sistema. Porque todo está basado sobre una o varias fuerzas dependiendo de cómo nosotros analicemos la situación. Ahora pasemos de acá para acá y vamos a decir, ¿qué pasa para el cuerpo 1? Dice, está actuando una sola fuerza, entonces la fuerza que va avanzando, que se va llevando es la tensión. ¿Es igual a quién? A la masa 1 por la aceleración. En esta segunda situación, ¿qué tenemos? La fuerza y la tensión que se opone. Entonces, fuerza menos la tensión es igual a masa 2 por la aceleración. Supongamos solamente que nosotros queramos encontrar el valor de la fuerza o la fuerza en sí. Vuelvo a insistir, estamos planteando situaciones. Ya en las clases prácticas se darán los datos para que uno pueda resolver estos problemas. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no entendemos cómo hay que proceder para poder plantear, después analizar uno a uno y armar los sistemas y encontrar los resultados, si no entendemos eso, por más datos que le demos, no vamos a poder avanzar sobre el conocimiento de esta materia. Entonces decíamos, ¿qué sucede si quiero encontrar la fuerza? Necesito la fuerza, esta fuerza con la que estoy trabajando o moviendo esos cuerpos. ¿Qué hago entonces? Digo, tomo esta segunda ecuación y digo, la fuerza menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Acá vamos a poner en verde. Voy a tomar la segunda y la voy a escribir. Pero ¿qué pasa? Como decíamos, que acá esta tensión es la misma que esta tensión. Por lo tanto son iguales. ¿Qué hago? Esta tensión la puedo reemplazar acá, pero esta tensión aquí es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces reemplazo la tensión, que sería masa 1 por la aceleración. Después, esto que está restando, porque la tensión está restando, la paso acá sumando. Y tengo masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Y finalmente, sacando factor común la aceleración, tengo la masa 1 más la masa 2. Y acá tengo la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos? Porque acá podría yo poner, y acá voy a poner aceleración 1 y aceleración 2, sin ningún inconveniente. Pero como vuelvo a insistir, es un sistema, entonces podemos aclarar que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2, es igual a la aceleración del sistema. Por eso es que, en vez de poner 2 acá y 1 acá, directamente ponemos aceleración porque decimos que es la misma porque es un solo sistema. ¿Qué concluimos acá? ¿Qué dice? ¿Qué es igual una fuerza? Dice que es, si nosotros queremos imprimir una aceleración determinada a una masa determinada, vamos a obtener una fuerza. O sea, es la fuerza que nosotros le imprimimos a esta masa para obtener esta aceleración. En ningún momento deja de caer la idea, porque la suma de masa más masa es otra masa. Y las unidades van a ser justamente las que nosotros hemos tratado, que ya sabemos que son, para este caso, las leyes de Newton. Veamos este ejemplo también. Acá tenemos el muro, acá tenemos una cuerda, acá tenemos una polea, esta es una polea, y tenemos dos cuerpos que están colgando de ella, pero dice que uno de los dos cuerpos tiene mayor peso, o masa si quiere. Dice, el peso del cuerpo 1 es mayor que el peso del cuerpo 2. Quiere decir que esto es más pesado, por lo tanto, al estar en la polea, esto hace así, y se lo lleva para abajo. Entonces, como lo lleva para este lado, decimos que la aceleración tiene este sentido. La aceleración tiene este sentido. Claro, y si seguimos haciendo esto, la aceleración tiene este sentido. O sea, es la misma aceleración, sino que representada en este momento y en este momento. Pero el sistema es uno solo y tiene una sola aceleración. Bien, hagamos la separación. Si separamos esta primera parte, acá, y esta segunda parte, acá, ¿qué decimos? A ver,
Para la primera parte, como este sistema viene para acá, perfecto, acá está sucediendo algo, está pasando esto, que la cuerda está generando una tensión, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto pueda traer. Pero ¿qué pasa? Como el peso va tirando hacia abajo, porque acá también tenemos un peso 1 que tira hacia abajo, y acá también tenemos este peso 2 que tira hacia abajo. ¿Sí? Entonces veamos qué sucede. Esto al tirar, la tensión de la cuerda se hace acá así. Pero igual, si consideramos solamente que esto está ganando, está tirando para acá y la tensión es así. Pero también él pone su resistencia, él no quiere bajar tan rápidamente ni quiere dejarse llevar. Por lo tanto, también se genera la misma tensión. Entonces, esta tensión es exactamente la misma tensión que esta otra. Entonces, ¿cómo planteamos la situación? Para este cuerpo, que tenemos la tensión que tira hacia arriba, el peso 1 que tira hacia abajo, la aceleración que tiene este sentido, estamos tomando esta parte. Para el cuerpo 2 tenemos el peso 2 que tira hacia abajo, la tensión que tira hacia arriba, la aceleración que tiene el mismo sentido del movimiento. Vamos a plantear lo que nos dice a nosotros la segunda ley de Newton. ¿Qué nos está diciendo? Que sobre el cuerpo 1, la suma de las fuerzas sobre el cuerpo 1 es igual a ¿quién? A la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Como siempre. En el cuerpo 2 será la masa 2 por la aceleración. Pero ¿qué sucede acá? Como el movimiento para acá dice la tensión, ¿sí? La tensión tira para acá y se opone al movimiento el peso 1. O sea, entonces sería la tensión menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Y acá qué sucede? Acá esto va tirando para abajo, dice, el peso va a tirar abajo y ¿quién se opone? La tensión. El peso menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Si ustedes observan, el planteo es diferente para este cuerpo como que para este cuerpo. Acá primero la tensión está ejerciendo la fuerza porque se está llevando al cuerpo 1, y acá, como el cuerpo 2 está llevando todo el sistema, entonces la tensión está haciendo la fuerza contraria. Fíjense en esta parte. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a plantear el sistema de ecuaciones para esto. Digo sistema de ecuaciones porque ya acá, si queremos, vamos a tomar algo muy importante. Vamos a volver un poco todo esto, pero igual esto arma lo que sería para nosotros un sistema. ¿Sí? Como decía acá, un sistema de dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Supongamos, depende. Si yo quiero la aceleración, no sé cuánto va la tensión, tengo una incógnita, una incógnita, una incógnita. O sea, tengo dos ecuaciones, supongamos, ¿no? Dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Supongamos dos incógnitas. Sabemos si son sistemas compatibles y un montón de otras cositas que todavía no vamos a considerar ni consideramos en este caso porque son sistemas muy pequeños, definidos como un sistema de ecuaciones de 2 por 2, que dice dos ecuaciones, dos incógnitas. Si tenemos la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas, indudablemente se puede resolver. Si es que hay acá una disparidad en esto, hay un inconveniente, algunos se pueden solucionar, otros son insalvables. Bueno, ahora vamos a plantear ya el sistema de ecuaciones. Bien, el primer sistema que vamos a mostrar con el número 1, la primera parte del sistema, la primera ecuación del sistema, y esta va a ser la segunda ecuación del sistema que se va a generar a través de estos diagramas de cuerpo libre, que no son otra cosa, lo veamos acá, como un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ahora no sabemos cuáles son las incógnitas. En el enunciado del problema seguramente va a venir. Pero vamos a ver qué es lo que sucede si queremos encontrar nosotros la tensión. ¿Qué hacemos? Despejamos la aceleración de ambos lados, de acá y de acá. ¿Por qué despejamos la aceleración? Ya dijimos que el sistema, al ser un solo sistema, yo podía poner aceleración 1 o aceleración 2. Pero ¿qué pasaba? Como es un solo sistema, la aceleración 1, vuelvo a poner acá entonces, la aceleración del cuerpo 1 es la misma que la aceleración del cuerpo 2, por lo tanto es llamada aceleración de todo el sistema. Por lo tanto, eso nos dice que estas dos aceleraciones son iguales. Por lo tanto, yo al despejar la aceleración de los dos lados, digo, son iguales, ¿y qué hago? Esta aceleración la reemplazo acá, y esta otra la pongo acá.
Entonces, ante esa igualdad, ¿qué hago? Esto que está dividiendo pasa multiplicando, esto que está dividiendo pasa multiplicando para acá, que tenemos masa 1. Hacemos nuestros artificios matemáticos y llegamos a que la tensión sigue siendo esta. La tensión, ¿qué tiene? Es una unidad de fuerza, ¿sí? Así que no vamos a tener ningún inconveniente nosotros poder representar esas unidades en este sistema. Bueno, veamos. Seguimos con este otro ejemplo. Y ahí tenemos esto. Este otro ejemplo me dice que tenemos un cuerpo que cae libremente, o sea, es una caída libre. Eso ya nosotros lo conocemos. Lo planteamos como fuerza igual a masa por aceleración. Pero ¿cuál es la fuerza que está trabajando acá? La fuerza peso. La fuerza peso del cuerpo, ¿sí? La fuerza peso de este cuerpo. O sea, él tira hacia abajo, esto tiene una masa. Entonces, aquí es igual el peso y ahí estamos, ¿eh? Dice, fuerza, y decimos, peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si esto es la masa y esto es la gravedad, esto es la masa y esto es la aceleración, para una caída esta aceleración es reemplazada por esta aceleración. Esta fuerza es reemplazada por el peso. Entonces, ¿el peso qué es? El peso es una fuerza. ¿Con qué unidad se va a medir el peso? Con unidades de fuerza. ¿Y cuáles son en este caso para nosotros? Newtons o kilogramos fuerza, como ya vamos a ver en este momento. Entonces decimos, si este cuerpo libremente ha sido lanzado, con una masa de 1 kilogramo, supongamos, y la atracción gravitacional es 9,8 metros sobre segundo por ser aceleración, entonces multiplicando 1 por 9,8 me queda esto, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y esto decíamos que es Newton. Entonces decíamos que el peso es igual a 9,8 Newton, el peso, ¿sí?, de una masa de 1 kilogramo. Y nosotros lo vamos a representar de esta manera. A este peso lo vamos a llamar kilogramos fuerza, refiriéndonos a la unidad técnica de masa. Pero entonces, esta es la primera relación que tenemos nosotros entre dos unidades diferentes. 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Nosotros podríamos poner acá 1 kilogramo fuerza es igual a 1 kilogramo masa por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada kilogramo fuerza tiene asociado 1 kilogramo masa, con su aceleración que ya conocemos. Si cambia esto, cambia esto. Pero para nosotros esto es importantísimo. Es decir, que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons para nosotros es un momento importante porque lo vamos a necesitar como elemento de conversión en algunos de los ejemplos o trabajos que nos pidan resolver. Bien. Y ahora vamos a este ejemplo. Este ejemplo número 6 me dice que tengo una masa 1 y una masa 2. Acá tenemos una polea, acá tenemos una cuerda, como decíamos, inextensible, no tiene peso, no tiene masa, no tiene nada. Esa cuerda existe porque el sistema está allí y ahí necesitamos representarla. No tiene rozamiento, o sea, este cuerpo se va a realizar conforme a esto, como vaya avanzando. ¿Sí? Dice acá, esta es la aceleración, o sea que el sentido del movimiento va a ser este. ¿Sí? Acá vemos que hay una fuerza, pero son la fuerza normal y la fuerza peso que tira en la horizontal. Pero acá hay un peso que va tirando hacia abajo. ¿Y el peso de quién? Del peso de esta masa. Entonces, tira hacia abajo y el sistema se mueve así. Veamos qué es lo que pasa cuando separamos nosotros en un diagrama de cuerpo libre. Separamos esta parte y lo ponemos acá. Separamos esta parte y lo ponemos acá. Si esta es la masa 1, decimos, claro, si esto tira para acá, acá tenemos la tensión. Y no olvidemos que la tensión también es la misma acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sistema? El sistema es este. La tensión se lleva a la masa 1. La tensión se lleva a la masa 1. En este sentido, porque es el movimiento y la aceleración. ¿Cuál es la ecuación que me está generando? La suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la masa 1 por la aceleración. Vuelvo a insistir, ¿por qué ponemos solamente la A y no ponemos A1? Lo podemos poner, podemos poner A1 sin ningún inconveniente, pero ¿por qué no lo ponemos? Porque ya estamos entendiendo que esto es un sistema, ¿verdad? Y que los dos, indudablemente, tienen la misma aceleración por ser justamente es un sistema. Y acá
La segunda parte de este cuerpo dice sí, está tirando hacia abajo, porque el movimiento es así, pero no importa igual, aunque no sea el movimiento así, igual tira hacia abajo. Lo que pasa es que nosotros planteamos la ecuación en función del movimiento. Tiramos hacia abajo, dice, a este peso 2 se le opone la tensión, y es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Qué tenemos acá? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como teníamos acá, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como teníamos anteriormente. Entonces, si nosotros planteamos todas estas situaciones, si nosotros vemos y aplicamos lo que ya conocemos de los conceptos anteriores, indudablemente plantear un problema, llegar, si se quiere, hasta la resolución simbólica de ese problema, no nos genera inconveniente. Entendiendo, por supuesto, que si es que está formado por dos cuerpos o más, va a armar un sistema de ecuaciones. Si tiene uno solo en este caso, va a ser una ecuación. En el caso de este, tenemos dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones. En el caso aquel, dos. Si tuviésemos que poner otro cuerpo acá u otro cuerpo acá, sería de tres. Sería de tres ecuaciones con tres incógnitas. Es imposible quizás que le demos un sistema que no puedan resolver por ahora. Pero sí, lo importante es que ustedes puedan contar con esta información para poder plantear el problema. Si ustedes no logran encontrar, en el caso de dos cuerpos, un sistema de ecuaciones, y estamos en un grave inconveniente. En un grave inconveniente. Tal vez no sea la única forma de plantear. Tal vez ustedes directamente ya puedan resolverlo mientras lo van planteando. No hay ningún inconveniente, pero observen lo que sucede. Está el sistema completo, los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones. ¿Sí? Es tal cual como lo pedimos desde el principio. Bueno, ahora vamos a continuar ya con la otra parte, porque es necesario que sigamos avanzando en este tema. Este es un caso muy especial, donde en realidad lo que nosotros estamos observando es un cuerpo de masa m que se desliza en un plano inclinado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener esto como base y acá está el cuerpo, de masa m por supuesto, ¿sí? En un momento dado, yo puedo hacer algo parecido a esto que vamos a plantear y vamos elevando y el cuerpo se va elevando y hacemos nuevamente y el cuerpo se sigue elevando, ¿sí? Entonces ahí está. Si observamos, sucedió esto. Estábamos acá y empezó a elevarse, por lo tanto lo que va generando es un ángulo alfa. Y ese peso que estaba en un momento acá y cuyo peso tiraba hacia abajo y estaba quieto, de pronto sucede que acá analizamos y acá teníamos la normal, ¿verdad? Que hacía que esto se quede quieto. Si esto nosotros lo vamos moviendo, podemos llegar a tener algo como esto, por ejemplo. Veamos acá. Vamos moviendo así, vamos subiendo, el cuerpo está subiendo y va quedando hasta acá. Entonces, cuando queda acá, veamos qué es lo que sucede. Ese peso P, fíjense que ya al ser transportado con la normal ya no sería el P que nosotros analizamos, porque esto sería como un pelo, o sea, va tirando sí o sí, el peso tiene que tirar hacia el centro de la Tierra, ya decíamos. Entonces, como este peso tira hacia el centro de la Tierra, entonces ¿qué sucede? Hay una descomposición de este vector. Este peso se descompone en sus componentes en Y y en sus componentes en X. Porque ¿cuál era X? Era el piso. Entonces, si este piso va subiendo, sigue siendo este X ahora. El desplazamiento de la fuerza, o la descomposición de la fuerza en X y la descomposición de la fuerza en Y. Y este sería el ángulo de la abertura que estábamos viendo allá. Entonces, considerando esas situaciones, la relación de todo esto puede ser así. La normal tira hacia arriba y se opone a la normal esta fuerza peso, P sub I. Por supuesto sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Ya dijimos que esto es una fuerza, la fuerza peso que tira hacia abajo. Como esto es un vector,
Entonces ese vector se descompone en fuerzas en Y y en fuerzas en X. Veamos lo que vimos nosotros en trigonometría. Si nosotros tenemos esto sería nuestro cateto opuesto. Si tenemos este ángulo, este sería nuestro cateto opuesto. Si queremos encontrar el seno de este ángulo, sería seno del ángulo, cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería P. Entonces el seno del ángulo sería P sub X sobre P. Y el coseno sería el otro, P sub Y, o sea, porque es, ¿verdad? Es este, que es lo mismo que este, el cateto adyacente sobre P. Llevado esto, queremos calcular P sub X, o sea, la fuerza en X que se ejerce cuando el plano inclinado está trabajando allí, entonces la fuerza en X, esto pasa multiplicando, nos queda P por seno de X. ¿Sí? Pero decíamos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto acá tenemos masa por gravedad. Entonces, la fuerza en X que se realiza cuando el plano inclinado está trabajando, sería la masa por la gravedad por el seno del ángulo alfa. Esta gravedad la conocemos, tiene unidades de gravedad, la masa tiene unidades en kilogramos en este caso, por lo tanto vamos a seguir conforme a nuestras unidades. Lo que sucede aquí es exactamente lo mismo. Si queremos obtener la fuerza en Y, que sería en este caso la contraria a la normal, sería la normal es igual a menos P sub Y, ¿verdad? Entonces, este P va multiplicando acá por el coseno del ángulo y nos queda, que si este peso es igual a masa por gravedad, nos queda masa por gravedad por el coseno de ese ángulo. Allí quedan planteadas estas fórmulas o estos modelos conforme a los ángulos de abertura en los cuales estemos trabajando en este plano inclinado. Es un plano inclinado. Es un plano que en un momento dado fue inclinado. Bueno, veamos un ejemplo. Acá un cuerpo por un plano inclinado. Esto es exactamente este mismo razonamiento, un poco más simplificado ya. Acá tenemos el ángulo. Esta es la fuerza en Y, que esta es la misma, y la fuerza en X, claro. No existe rozamiento, por lo tanto se va a realizar. ¿Qué es lo que pasa si aplicamos la segunda ley de Newton? Dice, la suma de las fuerzas en X, porque este es el plano X, es igual a la masa por la aceleración. Como el peso es P, entonces será la fuerza en X. La fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. Es la única que está actuando. Como cae libremente, en este plano inclinado, actúa solamente ella. ¿Y qué es el peso en X? Es P por el seno del ángulo, masa por aceleración. ¿Y qué es P? Es masa por gravedad por el seno del ángulo. Simplificamos las masas y nos queda que la aceleración es igual a la aceleración gravitacional por el seno del ángulo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si un cuerpo cae libremente por un plano inclinado sin rozamiento, la caída en ese plano, o la aceleración de esa caída, viene dada por la atracción gravitacional, y quien gobierna es, en realidad, el ángulo. En este caso, el seno del ángulo. O sea, si nosotros tenemos un ángulo pequeño, y va a costar un poco que caiga. Si tenemos un ángulo más grande, va a costar menos. Y si tenemos un ángulo más grande, va a costar mucho menos. ¿Verdad? Veamos qué es lo que sucede en este punto cuando nosotros queremos analizar una situación como la que acabo de describir. Vamos hasta acá. Vamos allá. Veamos, ¿qué pasa si el ángulo es cero? Claro, cuando el ángulo es cero, o sea, cuando este ángulo alfa es cero, cuando un ángulo alfa es cero, veamos qué es lo que sucede. Si este alfa llega a ser cero, quiere decir que estamos en el piso, quiere decir que estamos acá. ¿Verdad? Pero igual vamos a aplicar la fórmula. Dice, si el ángulo es cero, dice que la aceleración es igual a g por el seno de alfa. El seno de alfa, el seno de un ángulo cero es cero. Cero multiplicado por g es cero. O sea, cuando está acá sin un ángulo, o sea, sobre la horizontal, la aceleración es cero, porque decimos que cae libremente sobre ese plano inclinado. Y si no hay plano inclinado, no se mueve, por lo tanto la aceleración es cero, está quieto. ¿Qué pasa si el ángulo es 90 grados? Si el ángulo es 90 grados, lo que sucede es esto. Estamos acá y esto hace esto. Y ahí estamos. Acá tenemos un ángulo de 90 grados. Ahí tenemos un alfa de 90 grados. Ahora nos imaginemos solamente este plano, o este cuerpo que está acá, llegó hasta acá y ahora viene acá. ¿Qué va a pasar? Y se va a caer.
Porque ya luego llegó a los 90 grados, ¡pum!, se cae, ¿verdad? Veamos. Si esto es la fórmula de la aceleración, porque queremos saber cuál es la aceleración, la gravedad por el seno del ángulo, 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? Es 1. Ah, dice, la aceleración es igual a g por 1 es igual a g. Dice que la aceleración de un cuerpo cuando tiene 90 grados es la misma que la asociemos con ¿qué? Con una caída libre. Entonces, sabemos que por caída libre la aceleración que ejerce el movimiento real, que obliga al movimiento, es g. En este caso, bueno, ya, después vamos a poner todas las flechitas, pero ahí está, ¿sí? Después ya completamos todo esto en el sistema, ¿eh? Bien, entonces, todo esto en realidad lo que nos lleva a decir que un plano inclinado es un caso especial de esto, porque vamos subiendo y claro, no podemos ignorar lo que va pasando. Va pasando que se van generando ángulos y esos ángulos, indudablemente, van a hacer que este movimiento se comporte conforme a esos ángulos. Veamos un pequeño ejemplo acá. Si tenemos esto, y esto tiene un ángulo de 30 grados, tenemos un cuerpo A y un cuerpo B, no existe rozamiento ni en este piso ni en este piso, esto tiene 10 kilogramos y esto tiene 5 kilogramos. ¿Eh? Vamos a suponer que se va deslizando en este sentido. ¿Sí? Cuando hacemos nosotros el diagrama de cuerpo libre para este caso, tomamos esta parte y después tomamos esta parte. Para esta parte, ignorando por ahora la masa, le vamos a llamar masa A para no hacer referencia a este valor de 10 kilos, ¿cómo quedaría? Claro, acá siempre hay una tensión, ¿sí? Y acá también hay una tensión. ¿Y acá qué pasa? Y acá está el cuerpo que está tirando para allá, este es el cuerpo, el peso del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué peso será? ¿Qué peso es? El peso es de X. ¿Pero por qué? Porque esto es lo otro que tira para acá y el peso real tira para acá. Ahí estamos. Entonces, es el peso en X que está tirando para acá, que es sobre el plano. Veamos qué sucede acá. Si tomamos esta parte, la tensión me lleva hacia acá, hacia adelante, la tensión, y se está llevando el cuerpo A, por supuesto, en este sentido de la aceleración. Este es el sentido de la aceleración. Esto va a ser el sentido del movimiento. Aquí es igual la segunda ley de Newton. Fuerza que se lleva es igual a masa por aceleración. O sea, la masa de A por la aceleración. Veamos acá en esta parte. ¿A qué es igual esto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la fuerza en X, ¿verdad? Y se opone a ella la tensión. Entonces será la fuerza en X, para el cuerpo B, por supuesto, menos la tensión, aquí es igual a masa por aceleración, o sea, masa en B por aceleración. Esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2, por lo tanto arma ¿qué? Un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Este sistema de ecuaciones nosotros lo podemos resolver así. Supongamos que sumamos esto. Tenemos T más P de XB menos T igual a masa de A por A más masa de B por A. Y acá queda planteado una situación, o sea, estamos sumando. Vamos a borrar esta parte para que podamos continuar. Por eso que a propósito dejé este señalador para que me diga, este conector si se quiere, para que me diga que de acá abajo, para que me diga que estamos llegando desde acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá nosotros ¿qué hacemos? Simplificamos esto. ¿Y qué nos queda? Nos queda P de X, la fuerza en X para B, aquí es igual a la masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. En este caso, vuelvo a insistir, esto es un sistema. La aceleración tiene un único sistema, o sea, el sistema tiene una única aceleración. Podemos decir aceleración 1, podemos decir, ¿qué pasa acá? Por aceleración acá. Acá podemos decir aceleración 2, pero en realidad sabemos que las aceleraciones son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Yo qué quiero encontrar? Yo quiero encontrar en este caso la aceleración. Supongo que en este caso quiera saber cuál de los dos cuerpos es el que está dominando el sistema, en este caso,
y quiero saber cuál es la aceleración. Entonces, P de X en B, o sea, la fuerza en X, ¿a qué es igual? Al peso por el seno del ángulo. Entonces será al peso de B por el seno del ángulo alfa. ¿Está? Estamos tomando de acá, ¿verdad? Es igual a la masa de A. Y acá ya hagamos algo. Si A es el factor común, entonces ponemos común masa de A más la masa de B. Pero resulta que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces tenemos masa por gravedad. ¿Masa de quién? Masa de B por la gravedad por el seno del ángulo alfa es igual a A por la masa de A más la masa de B. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? La aceleración. La aceleración aquí es igual a la masa de B por la gravedad por el seno del ángulo alfa sobre la masa de A más la masa de B. Y esta sería, para nosotros, la expresión, ¿verdad? Para la aceleración. Pero volvamos sobre el tema. La aceleración, si nosotros acá tenemos una masa y otra masa, de un momento se van a ir estas unidades, porque dijimos que la caída depende de quién, de la gravedad y del seno del ángulo. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podríamos comenzar a abordar un tema como este, un plano inclinado. No nos olvidemos de lo que sabemos de seno y coseno de un ángulo. Analizamos este peso con su descomposición vectorial de peso en X y peso en Y. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y de allí vamos planteando la famosa ecuación, la segunda ley de Newton, pero siempre analizando sobre lo que va sucediendo. Pensando que si el ángulo es 0, el ángulo es 90, el ángulo es 0, 90, 30, pasan cosas especiales. Por allí en un final, las preguntas son estas más que nada. Son preguntas muy puntuales, con valores muy bien definidos. De pronto decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que está gobernando el movimiento? Si depende o no depende de otra cosa. Bueno, ahora ya vamos a continuar con el próximo tema, o sea, vamos a dar unos 2 ejemplos más y después ya continuamos con otro tema. El sentido del desplazamiento en un sistema como por ejemplo este. Fíjense, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos un sistema, el cual está la masa A y la masa B unida por una polea, por una cuerda, por supuesto, y ya sabemos que la tensión es la que las va a sostener. El peso en A y el peso en B, y 2 ángulos diferentes. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá dice, te queremos determinar el sentido del desplazamiento. Supongamos que un alumno plantea mal el sentido de este movimiento, porque acá no sabemos. Lo que sí sabemos es que la masa de A es mayor que la masa de B. Podemos decir que esto va a ir para allá, ¿sí? Pero acá tenemos algo, que esto tiene una inclinación mayor. Por lo tanto, este ángulo nos puede favorecer a nosotros, a pesar de que tenga menos peso, tiene más inclinación, entonces puede venir para acá. El tema está en que no sabemos cuál es el sentido, si va a ser este el sentido del movimiento o va a ser este el sentido del movimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos igual la situación. Suponemos nosotros que este sea el primer sentido del movimiento. Suponemos que sea para nosotros este el sentido del movimiento. Ahí lo tenemos. Cuando nosotros hacemos esa suposición, decimos, bueno, vamos a dividir esto en 2 partes y lo tomamos así. ¿Qué decimos? Suponemos, no, sino que sabemos que acá, si este va a ser el sentido del movimiento, la tensión va a ser esta, y esta va a ser la tensión. ¿Sí? Para acá va a venir el peso en B, de B, ¿sí? Pero en X, ¿sí? Porque acá está B. Y acá va a venir el peso de A, también pero en X. No olvidemos que X es el plano horizontal que después fue de alguna manera vertical, sí horizontal, que fue elevándose y por eso en él se está haciendo el movimiento. Y ahí tenemos, fíjense, si separamos esta parte, como una si queremos, bueno, o todo el sistema completo, ahí tenemos esta parte.
Y después separamos esta parte y ahí tenemos esta parte del sistema. Analicemos esta primera parte. Decimos, la que está llevando el movimiento es la tensión. Por lo tanto, se opone a ella ¿quién? El peso del cuerpo en el eje X. La descomposición de esto, ¿no es cierto? Pero sabemos que esta es la aceleración. Bien. Al plantear esto, decimos, la tensión, si aplicamos la segunda ley de Newton, la tensión se opone a la tensión esta fuerza y es igual a la masa de A por la aceleración. Y lo dejamos ahí. Veamos acá. Tomamos esto y decimos, sí, la tensión tira hacia allá, pero en realidad, como yo dije que este movimiento viene para acá, entonces va tirando hacia abajo. Por lo tanto, el que está dominando sería el peso de B en X, se opone a la tensión igual a la masa de B por la aceleración. Ya dijimos que al ser un sistema, acá tiene una aceleración 1, acá tiene una aceleración 2, pero al ser un sistema la aceleración es exactamente la misma, por eso ponemos aceleración directamente. ¿Sí? Bien, entonces, cuando tenemos estas dos ecuaciones, planteamos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Copiamos. Tensión menos peso de XA, masa de A por aceleración. Copiamos acá el peso o sea, la fuerza de X en B menos la tensión, masa 2 por aceleración. Sabemos que las aceleraciones son las mismas. ¿Qué hacemos? Sumamos las dos. Esa es una forma, hay muchas formas de resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, pero vamos a sumar entonces. Hacemos esto, colocamos acá, más esto, menos la tensión. Sumamos todo esto, este miembro. Y acá sumamos este miembro, masa de A por A, más masa de B por A. Nos relajamos un poco, el problema está cargado, ¿cierto? Pesado. Nos relajamos. Para relajarnos, ¿qué hacemos? Eliminamos las tensiones. Como estas son del mismo valor, pero en sentido contrario, ¿esto? Claro, son exactamente el mismo valor en sentido contrario, simplificamos y nos quedamos con esto, que es lo que viene acá. ¿Sí? Y acá, como al ser iguales la aceleración, sacamos un factor común de aceleración y nos quedamos en esta forma. Despejamos la aceleración y nos queda este cociente. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué sucede acá? Si después de representar nosotros todos los valores, encontramos un valor de la aceleración como resultado de operar todo esto, un valor positivo de la aceleración, quiere decir que lo que hemos supuesto como sentido del desplazamiento de los cuerpos está bien. Si nosotros encontramos que este valor, después de reemplazar, nos da un valor negativo, quiere decir que la suposición nuestra no es la misma y tenemos que decir, mire profesor o profesora, el sentido es el contrario. ¿Sí? ¿Cómo será el sentido contrario? Claro, el sentido contrario será que esto viene para acá. ¿Y cómo se armarán los sistemas para el sentido contrario? ¿Cómo será? Ahora está bajando esto para acá. ¿Cómo será? Peso de A en X menos la tensión. ¿Sí? Acá era tensión menos peso de A en X. Acá, ¿cómo será? Peso de A en X menos la tensión. Y como esto sigue subiendo acá, ¿qué será? Tensión menos peso de B en X. Y acá era peso de B en X menos. O sea, esto va a cambiar. Esto cambia. ¿Qué es lo que no cambia? No cambia esta parte. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros si es que decimos vamos a hacer la otra suposición? Vamos a hacer que este cuerpo se va moviendo hacia allá. Porque supongamos que me dio negativo. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que decir el peso de A en X menos la tensión es igual a la masa de A por la aceleración. Y como esto sigue yendo para allá, tengo que decir la tensión menos el peso de A o peso de X. Es igual a la masa de B por la aceleración. Y ahí tengo planteado mi nuevo sistema. Y cuando resuelva me va a dar una aceleración positiva. ¿Sí? La pregunta puede ser, dígame si el sentido que yo como docente he tomado, que propone la licenciada, supongamos, que diga, este es el sentido, dígame si es el correcto. Usted no tiene que desarrollar dos veces esto. Supongamos que desarrolla, según el sentido que usted quiera, desarrolla una sola vez y encuentra y llega hasta acá.
Ajá. Si le da positivo, sí, profesora, sí, ingeniero, sí, licenciado, licenciada, todo está perfecto, el sentido que usted tomó está bien. Si da negativo, no, el sentido será contrario, diferente. Justifique, bueno, sí justifica. Si no pide justificación, no hacemos la justificación. Bueno, y con esto nosotros ya vamos a terminar esta parte, y una vez que terminamos esta parte ya vamos a continuar después con un poco de fuerzas de rozamiento y demás. Así que acá dejamos esta parte del video como aplicaciones de las leyes de Newton, pero ustedes están observando que se plantea el problema, se plantea, la resolución numérica después viene, el análisis del problema, cómo se arma un sistema, cómo se arma, o sea, cuáles son las condiciones para que yo pueda resolverlo. ¿Está bien? Bueno, en un próximo video nos vemos para ver lo que sigue. Gracias.